Bueno, estamos con Omar Charro, colega biodecodificador, y nos va a hablar hoy un poquito de lo que es, un pequeño resumen de lo que es la biodecodificación, porque es tema amplio de hablar, muy amplio, pero vamos a tratar de resumir para el desentendido que entienda un poquito cómo funciona. Pero posterior a eso vamos a hablar un tema que es muy generalizado, y hablo, que me preguntan mucho también en mis cursos, pero el que es un gran profesional nos va a explicar un poquito mejor sobre la obesidad en general. Omar, mucho gusto. Gracias por concurrir acá. Gracias por invitar. Y entonces explicarnos un poquito, ¿qué es la biodecodificación? El origen de la biodescodificación, en realidad no se llamó así desde el comienzo, es un médico alemán, médico oncólogo alemán, que tras sufrir la muerte de un hijo, desarrolla un cáncer, el oncólogo comienza a estudiar y se encuentra que todos los que estaban en su misma condición, un cáncer de testículos, habían tenido un problema de hijos. Obviamente sigue analizando y llega a determinar que cada tipo de cáncer que él atendía tenía un origen común en todos los casos del mismo cáncer. El famoso factor común. El factor común. O sea que un cáncer de mama tenía que ver con hijo, que un cáncer de estómago tenía que ver con algo indigesto, y así sucesivamente. Siempre era lo mismo. Entonces, obviamente dijo, esto es demasiado como para ser una simple casualidad. Llegó a determinar de una enorme cantidad de enfermedades lo que llamó nueva medicina germánica. Ese es el origen de la biodescodificación posterior. Detrás de eso aparece la escuela francesa, un grupo de médicos, también un par de médicos franceses, doctor Claude Sabat, de ellos, que incorpora conocimientos de psicología y de otras líneas, digamos. Entonces ya sale de lo que era solamente la enfermedad y el origen cerebral, que era lo que había determinado la nueva medicina germánica, que todo se originaba en el impacto en el cerebro, sino que lo toma también ya como parte psicológica, o sea, la línea francesa le incorpora la parte psicológica, incorporan conocimientos de psicogenealogía, o sea, de los ancestros, se incorporan varios conceptos nuevos, incluso la idea de que para el subconsciente todo es real, no importa que sea imaginario, virtual o simbólico, todo es real. Entonces, a partir de ahí se arma la idea de biodescodificación, que después conocemos con varios nombres, pero la técnica es toda la misma. Actualmente podemos llegar al resumen, digamos, de que todo problema físico, todo lo que consideramos un problema, ya sea físico, de comportamiento, de conducta, de lo que fuera, siempre parte de una emoción bloqueada. Esa emoción puede ser nuestra o puede venir de nuestros ancestros. Ahí es donde buscamos, más de una vez buscamos, ese es el concepto de una enfermedad, que no es enfermedad, heredada. Lo que se hereda para nosotros no son las enfermedades, sino las emociones. Un padre, un abuelo, muy por atrás, quedó algo sin resolver. La misma emoción que te lleva a la misma enfermedad. Exacto. Lo que quedó sin resolver de aquel antepasado, lo tenemos que resolver nosotros. Es decir, herencias emocionales. Una especie, sí, una herencia emocional. Una herencia emocional. De ahí es donde viene el cuidado. Te tenés que cuidar de X enfermedad porque tu mamá y tu abuelo o tu abuela tuvo, a que sí que cuidarte. Y lo que están generando es un
código genético, biológico, emocional, en realidad. O sea, no un programa mental, por expresarlo de otra manera. Le están poniendo una semillita a un programa mental. Cuídate porque te va a enfermar de esto. Y si no se cuida, después cuando crece esa persona, se enferma de lo mismo. ¿Viste? Lo que se heredan son las emociones por programas mentales. Programas mentales. Eso en muy resumidas cuentas, obviamente es mucho más largo. No, seguro, podemos estar hablando y expresando lo que es la biodecodificación e incluso de cómo funciona. Una preguntita, justamente, ¿cómo funciona una sesión de biodecodificación? Es decir, ¿cuál es el proceso o cómo puedo yo, alguna técnica o proceso para yo autoanalizarme ante una situación? Es decir, yo busco, tengo gripe, listo, hablamos del sistema pulmonar, hablamos todo lo que representa a la expresión, para resumir, ¿no? Perfecto, pero ¿cómo me psicoanalizo yo si tengo gripe? Bueno, la gripe es X emoción. Entonces, ¿cómo me psicoanalizo? Nosotros trabajamos mucho con unos diccionarios, que es manuales, donde hay descodificado una cantidad de descodificadores a lo largo del tiempo. Esto tampoco es muy viejo. Esta técnica empieza en 1980 aproximadamente, no es nada antiguo. Y en esos manuales, por ejemplo, hay gripe, ¿no? Gripe por una serie de conflictos que pueden ser posibles. La gracia está después en cómo se busca el entorno. Entonces, cuando una persona viene a preguntarnos por algo, nosotros preguntamos cuál es el problema que queréis consultar. En este caso, estoy engripado. Ajá. ¿Desde cuándo? Y ahí sabemos que, en el caso de una gripe, un par de días antes tuviste un evento generalmente ligado al territorio, relacionado al territorio. Mira, explicámoslo ya que cuando ahora comenzamos íbamos a hablar de justamente la obesidad en general. Expresámelo justamente cómo yo, hacer de cuenta que tengo en este momento exceso de peso. Bien. Aprovechemos el tema que íbamos a hablar para que vos me expreses, matamos dos pájaros solo así. ¿Sí? Me explicás cómo es el proceso y de dónde viene, ¿sí?, ese programa mental emocional en lo que respecta a este tema de la obesidad. Justamente la obesidad es lo que llamamos multifactorial. Significa que no es un problema que desató la obesidad, sino que son varios problemas. Para nosotros la obesidad se programa en la infancia. En algunos casos antes del nacimiento, en general en la infancia. ¿Por qué? Porque el concepto general es que vos vas a tener sobrepeso porque comés demasiado, porque no tenés actividad física, porque genéticamente en tu familia son obesos. No es cierto. Para nosotros no es cierto. ¿Por qué? Porque el problema está en que primero no hay obeso que no tenga una desvalorización propia. Mayor cantidad de kilos, mayor desvalorización. Esa es la madre de todos los problemas. Es decir, es una autodefensa, inconscientemente en parte. Depende de la zona de obesidad, ¿no? No. Ahora, todavía no entramos en el tema de las zonas. Ah, está. El problema es obesidad. Después vamos viendo. Primero, la persona está desvalorizada. Segundo, tiene un conflicto de abandono, que es lo que muchos niegan. En una consulta te dice, le pregunto, ¿dónde está tu problema de abandono? No, yo no tengo nada de abandono, te dice. Yo sé que lo tiene. No hay obeso, no hay persona con sobrepeso, vamos a cambiar el término. No hay persona con sobrepeso que no tenga una historia de desvalorización y una historia de abandono. Después vienen otras. ¿Por qué lo de abandono? Porque para el chico, por ejemplo, que un padre esté trabajando, que trabaje muchas horas,
que un padre se fuera con otra pareja o que un padre esté muerto, no tiene diferencia. El chico lo único que sabe es que el padre, madre, no está. No está. Eso es el sentimiento de abandono. El padre está trabajando, no va a las fiestas escolares, no está en un cumpleaños, porque está trabajando, no importa. Para él es un abandono. Es decir, por más que sea una familia constituida, el padre, digamos, viven todos bajo un mismo techo, Sí. lo ve físicamente, pero emocionalmente no. Exacto. No siente, Para digamos, él, ese... cuidado, no es que todos los casos sean así. No. Es una parte. No es que por el hecho de que el padre esté trabajando el chico va a tener obesidad después. No. Puede ser que de ese chico esté viviendo ese tema como abandono. Y puede ser que un hermano de ese chico no lo esté viviendo como abandono. No importa. Es cada uno. Ahí está lo que llamamos libre albedrío. ¿Por qué? Porque el chico un chico lo interpretó de esa manera. Por eso son a veces 5 hermanos y son muy diferentes. Exacto. Porque su forma emocional o de pensar a esa edad era muy distinta. Y es ahí donde... Entonces, ya tenemos dos. El primero, la desvalorización, que puede ser, por ejemplo, tu hermano es muy inteligente y vos no me estás respondiendo igual. Puede ser desvalorización. Esa puede ser el origen de una desvalorización en un chico. Si a eso le sumamos que el padre no iba a los actos de la escuela, por ejemplo, que el padre estaba trabajando, que el padre esto, que el padre aquello, sumó los dos conflictos de base más fuertes, más importantes que tiene una persona con sobrepeso. Después viene, cuando va creciendo, viene la escuela, la entrada a la adolescencia, la interrelación con el sexo opuesto, las primeras interacciones con el sexo opuesto, y cómo se ve el chico. Sabemos que un chico, un preadolescente, un adolescente temprano, tiene muchos problemas de imagen. Y eso, sumado a los anteriores, va armando el combo. Y ahí tenemos otro caso, otro tema. Dijimos, por ejemplo, el padre ausente. Hay problemas de carencias. En ese caso puede ser afectivo. Pero a su vez puede haber habido carencias, dinero, carencias alimentarias. No alcanzaba para todo, no alcanzaba para comprar la ropa, no podíamos, comprar los libros de la escuela. Carencias, desvalorización, abandono, silueta, combo perfecto. Viene un día, pasado el tiempo, que apareció otro abandono, porque me abandonó la novia. Y ahí comenzó el tema de la obesidad. O sea, ese abandono es el desencadenante, pero en realidad estaba programado de muchísimo tiempo antes. Entonces, ahora sí vamos al comienzo. Vos me preguntabas cómo se inicia una sesión. Supongamos que venís vos con obesidad, sobrepeso. Lo primero que te digo es ¿cuánto? No me importa lo que digan los médicos, me importa lo que decís vos. ¿Cuánto? Y ahí vos me das un dato clave. 30 kilos, 20 kilos, 10 kilos. Entonces ahí tengo dos posibilidades. O hace 10 años, supongamos, o a tus 10 años. ¿Qué pasó? Hoy, en un caso de un tipo, 33 años, le sobran 50 kilos. Me mató, no podía ir 50 años para atrás, ni preguntarle qué hacía a sus 50 años, tiene 33. Claro. ¿Qué me dijo eso? El problema venía de nacimiento, que no era de él. Venía antes que él. La gestación. El problema venía antes que él, venía de sus padres, porque la desvalorización era de sus padres. Es decir, la emoción de la madre era muy desvalorizada en el momento de su embarazo. No, mucho antes. Mucho antes. O sea, la madre vivía una desvalorización. O sea, ya tenía una personalidad de desvalorización. Exacto. No era que en ese momento. Sea, cuando la madre queda embarazada, ya venía con una historia de desvalorización. Ahí es donde viene la herencia que hablábamos. Ahí es donde viene la herencia.
Entonces, ¿qué se fue juntando? Cuando el chico que ya traía un poco de sobrepeso, poco de sobrepeso, cuando termina la escuela secundaria, tenía que definir qué iba a estudiar. Y el padre quería que hiciera como el hermano mayor que estaba terminando la facultad a un nivel superior, al punto tal que cuando el chico entra a la universidad, un ayudante de cátedra era su hermano. Entonces el padre le ponía por delante como espejo al hermano. Y eso le ponía una carga emocional tan grande al muchacho este, que no quería hacer ingeniería, no quería estudiar. Y el padre lo empujaba a estudiar, le aumentaba la desvalorización. Tenía al hermano para mirarse una carrera de éxito que iba planteando el hermano. Aumentaba la desvalorización. Tenía dudas, salió de una carrera, se metió en otra, aumentaba la desvalorización. Desde entonces vino aumentando a razón de 3 o 4 kilos por año, sistemáticamente. Ahí estaba su problema, sus 50 kilos de sobrepeso con 33 años. Extraordinario. Coméntame. Me quedó eso. Entonces, ¿qué te voy a preguntar? Lo primero, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Claro. ¿Desde cuándo tenés sobrepeso? ¿Cuándo empezaste con lo que vos crees un problema? No voy a preguntarte si es, no importa. Es lo que vos crees. ¿Por qué? Porque eso es lo que vos tenés como información. ¿Qué es lo que crees? Es lo que tenés como si es lo que yo tengo como información, es lo que yo creo. Y si es lo que yo creo, es a lo que está respondiendo mi cuerpo. Exacto. Digamos. No lo que dice si vos, el médico, el vecino o cualquier otro profesional. Es lo que está realmente... Mi cuerpo está respondiendo a lo que yo consciente o inconscientemente estoy creyendo. Exacto. Perfecto. Por eso, para mí, lo importante es lo que vos crees. Claro. ¿Cuántos kilos te sobran? No me vengas con tu historial clínico. No me importa si la tabla dice tantos o cuántos. No, me importa cuántos kilos te sobran. Crees. El cuerpo, claro, siempre eso que la gente le quede claro. El cuerpo responde en su totalidad a lo que la mente manda. Somos creadores de realidad. Exactamente. Lo crees y tu cuerpo lo manifiesta. Punto. Lo crees, lo creas. Exactamente. Pero en este tema biológico y emocional es así. Me encanta. Me gustaría que me tires unos ítems más con respecto a la obesidad, de factores de dónde puede venir esa obesidad. Como me dijiste recién, por ejemplo, tuve una infancia con mucha hambre, a la retención de energía, una lista de dónde puede venir. Bueno, después nos podemos encontrar justamente con las obesidades más localizadas. Siempre la obesidad es un reflejo de una defensa a algo. Entonces, depende de a qué es lo que puedo estar manifestando. Hay personas, caso bastante común, personas que son panzonas. En Argentina le decimos panzón. Tienen un tremendo vientre. Y el resto no tanto. El vientre es un escudo. Siempre hablamos en términos de defensa. Sí. Porque la obesidad, la capa de grasa, es una capa que intento poner entre tú y yo, el exterior. Entonces, el vientre es un escudo para defenderme de algo. Cada uno tendrá su motivo. Cada caso es diferente, cada caso es particular. Lo único que sé en común es que el vientre es un escudo. Salvo en algunos casos de algunas mujeres donde el vientre es un embarazo perdido, o sea, es un reflejo del embarazo perdido. Como que su subconsciente pretende demostrarle que está embarazada. Ese caso también se vive. Después tenemos el otro, las espaldas grandes, hombros anchos. Pensado, entre comillas, un hijo pensado para soportar una carga. O un conflicto creado por mí mismo, de que tengo que soportar una carga grande.
personas con espaldas grandes, hombros anchos, fuertes, tronco gordo. Después tenemos un caso muy importante que es el hijo bastón. El bastón de la vejez. El hijo que los padres, ya digamos andando en los 40 años, por ejemplo, tienen a esa edad, 40, 40 y pico de años, como apoyo para la vejez. Lo programan como hijo bastón, y el bastón tiene que ser fuerte, y biológicamente fuerte y sobrepeso es lo mismo, es un sinónimo. Entonces, el subconsciente del chico sabe ese detalle y se va programando su vida de acuerdo a que tiene que ser fuerte en su mayoría. O sea, en su mayoría. Muchas veces el cuerpo ser fuerte implica ser grande, justamente. ¿Por qué? Porque uno de los puntos del sobrepeso es, dijimos defensa, acordate de eso. Puede ser que me vean defenderme de un abandono o que no me desplacen, defenderme de un desplazamiento. Recordemos el caso de los luchadores de sumo. Sí. ¿Dónde pelean los luchadores de sumo? En un círculo. ¿Cuál es la gracia de la lucha? Sacar al otro del círculo. ¿Cuál es el mayor impedimento que tienen? Eso. O sea, el mayor impedimento que hay para sacarlo, por eso que los luchadores de sumo tienen que ser fuertes, obesos. Cuanto más pesado, más difícil de sacar. Para nosotros es igual. Cuanto más pesado, más difícil de desplazar de mi lugar. Si yo siento que alguien me está desplazando o queriendo desplazar, yo puedo generar un sobrepeso para evitar que me desplace. Ese es otro de los puntos. Entonces tenemos el hijo bastón, el extraviado, o sea, perdido de la manada, el que no me ven, el migrando para que me vean, el ser fuerte para enfrentar una situación, el gato que hincha el lomo, nosotros también hinchamos el lomo a través de la grasa. Entonces, ser fuerte para ser capaz de enfrentar una situación, que no me desplacen, como el caso del luchador de sumo, el hijo bastón, son los distintos casos. El hijo bastón que tiene que ser fuerte para sostener, para apoyar a los padres en su ancianidad. Son todas expresiones, digamos, emocionales, por supuesto, como lo dijiste bien hoy vos, a base de, primero y principal, de carencia. Si hay, de defensas, carencias, sí. Sí, no, pues yo necesito defenderme porque tengo una carencia. Si yo soy seguro de la vida, no tengo de qué defenderme. Bueno, ahí si sos seguro de la vida ya no tenés desvalorización. Por eso. Una de las desvalorizaciones es buscar la aprobación de los padres. Seguro. Gente adulta todavía buscando la aprobación de los padres, porque eso es una desvalorización. Buscando la aprobación. Y ahí entonces es desvalorizado. Ya vienen, no es que se desvalorizaron por eso, vienen desvalorizados. Entonces, entre una cosa y la otra se genera el combo perfecto para encontrar como solución biológica la obesidad. En el caso, habíamos hablado por ahí del caso de las carencias, pudo ser hijos de familias numerosas, donde no había demasiada disponibilidad de comida, por ejemplo, carencias económicas, había que comer rápido antes de que el otro hermano terminara la comida. O sea, pelear, como los perritos, pelear por una porción. Eso queda como conflicto y como solución y se sigue haciendo lo mismo, aunque después ya no haya carencias. Entonces vemos personas que comen como desesperados, porque realmente
era aquella carencia la que está expresando. Son todos, entonces, digamos, podemos decir que todos son justamente programas, en este caso códigos, ¿no? Códigos biológicos, códigos internos. Sí, de autodefensa por la supervivencia, digamos. Son todas escudos de supervivencia, con la intención de supervivencia, ¿no? Porque me siento inconscientemente en peligro. Todo está armado en función de supervivencia, porque es una de las emociones primarias, la supervivencia. Es una emoción bien primaria. Sí. Entonces, no lo preguntaste, pero viene bien el caso, viene el otro caso, el de la delgadez extrema. La moneda tiene dos caras. Para que haya una manera, tiene que haber la otra o la opuesta. La delgadez extrema son todos los mismos conflictos, pero vividos de otra manera, vividos en femenino. Biológicamente, el que ataca es el hombre, el que defiende es el hombre, el que va al frente es el hombre. La mujer es la que resguarda el nido. Lo decimos así, resguarda la cría, resguarda el nido. Entonces, la obesidad es la defensa del hombre, la defensa del masculino. Cuidado, no confundir con las preferencias sexuales, por ejemplo. No, porque pueden ser programas mentales. Un hombre tiene un programa mental femenino. Exacto. Que tiene actitudes femeninas. Yo tengo un programa mental femenino, por ejemplo. A mí me gusta hacerle la comidita a mi hijo, llevarlo a la escuela, tener la casa limpia. Puede ser, programas mentales en femenino. Sí. Entonces, la delgadez extrema es el mismo programa, los mismos conflictos que la obesidad, pero vividos en femenino. ¿Por qué? Para poder escapar o poder esconderse, conviene ser delgado. Esconderse aunque sea detrás de un árbol. Conviene ser delgado. Para escapar, conviene ser delgado. Entonces vale decir, vamos a poner la palabra anorexia, para que la gente entienda bien, ¿sí? Vale decir que sobrepeso, súper resumido, porque yo sé que podés hablar, me podés dar un video de 1 hora de obesidad y 1 hora de anorexia, pero para resumir, sobrepeso, supervivencia, acá estoy, ¿no? Mírenme, existo, y justamente anorexia, me siento que no existo. La anorexia la anorexia en sí misma, no sé qué es, implica otra cosa que es un tema de rechazos, porque la anorexia es rechazo a la comida. Ya no es una cuestión de autodefensa, sino un rechazo. Si entramos en otro tema, pero que es rechazo a mamá, en definitiva. Lo que vamos a hablar con profundidad en el próximo video. Bien con la profundidad de anorexia, que son dos temas muy difundidos hoy, que es el sobrepeso y justamente anorexia, sobre todo en jóvenes. Podría hablar ya dentro del tema de las adicciones. Por eso, bien decías también que el tema anoréxico generalmente, en su muy gran mayoría, es, como bien dijiste, femenino, y es muy notable, porque si vamos a hablar de caso de anorexia, nunca encontrás un caso de anorexia masculino. Son muy raros, sí. Justamente. Sí. ¿Algo más que acotar? ¿Sobre esto? Sí, no, seguro. Básicamente es eso. Básicamente es eso. Una pregunta que me hacen después. ¿Y cómo saben? ¿Y qué sigue ahora? Es lo que siempre preguntan todos. La idea básica es que esto es una emoción que está trabada. Como norma, cuando vos expresás una emoción, la sacaste. Se terminó. El problema que tenías guardado, ya no lo tenés guardado. Se terminó. Entonces, en el caso de la obesidad, no es tan automático, no quiere decir que mañana vas a perder los kilos. Pero cuando en tu cabeza hiciste consciente toda la serie de conflictos que te llevaron a esa obesidad, hay un solo trabajo que te queda: sanar la autoestima. Que ese sí es posterior. Sanar la autoestima, porque la autoestima es la madre de una enorme cantidad de conflictos. Ahí es donde se ramifican
la obesidad es todos los conflictos. la menor de las consecuencias posibles de la falta de autoestima. Es una de las menores consecuencias posibles. Porque, digamos, podemos llevar como falta de autoestima, podemos llegar hasta el cáncer. No hay enfermo de cáncer que tenga autoestima. Podemos llegar a las fibromialgias, podemos llegar a todos los problemas musculares, óseos. Una quebradura tiene que ver con una falta de autoestima, en algún punto. Problemas de sangre, todos esos problemas de piel, Sí, todos esos problemas arrancan en una falta de autoestima. Entonces la falta de autoestima es la madre de muchísimos conflictos. Ahí es donde se ramifican la mayoría de las enfermedades, entonces, o por lo menos las más cotidianas que siempre manifiestan. Me estabas preguntando el tema del sobrepeso, ¿cómo sigue después que encontramos todos esos conflictos? Simplemente hay que trabajar sobre la autoestima, que hay técnicas también. Pero cuando vos te enterás de que el problema era porque tu papá no estaba, te enterás porque tu mamá te decía que tu hermano era más inteligente que vos, porque una novia que te dejó, y decís, no, pobre, se terminó el problema. Es decir, ahí empezó yo tengo una manifestación biológica, una enfermedad, para que se entienda bien, a base de un programa mental que yo en mi infancia prematuramente creé a través de mi emoción, me generé un pensamiento y yo al crear conciencia de ese pensamiento que me llevó a esa emoción, digamos, ahí es donde entra, por expresarlo de una manera, la autocuración. Exacto. Te voy a cambiar un término. No es crear conciencia, sino hacer consciente un problema. Algo que lo tenías guardado, escondido, metido adentro de tu subconsciente, lo sacás de tu subconsciente y lo haces consciente. Lo haces consciente. Es pasar esa creencia del inconsciente al consciente. Exacto. Lo expresaste. Ahí está. Entonces, nosotros decimos que la enfermedad es un mensaje o una solución biológica. En el caso de la obesidad, es una solución biológica, como decíamos, por ejemplo, para que me vean, ser más fuerte, todas esas cosas que dijimos antes. Es una solución biológica. Cuando yo lo hago consciente, por eso de donde uno deja, ¿no?, de ser una solución biológica, deja de la necesidad de ese sobrepeso, se termina y todo vuelve a la normalidad. ¿Cuál era la normalidad? Tu peso correcto. Eso era todo. Extraordinario. Así de simple. Gracias, Omar. Gracias. Gracias a vos. Señores, el arma grita. ¿El arma? ¿Cómo es que dicen? ¿El alma o el cuerpo? El cuerpo grita. ¿Lo que el alma llora? Lo que el alma calla. Lo que el alma calla. O que la boca calla, sí. Usted salió muy chavo del 8, pero se entendió. Lo que la boca calla. Los datos del señor Omar van a estar bajo el video. Teléfono, su canal de YouTube también. Así que suscríbanse, denle me gusta. Gracias.